Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La gloria sea para el Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de hablar de su bendita palabra, y gracias a ustedes que toman un poco de su tiempo para escuchar la palabra del Señor. Muchas veces las personas creen que cuando van a una iglesia, a una congregación, ellos van a buscar a Dios. Y la palabra es clara. La palabra dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombres. ¿Qué significa eso? Dios habita en el corazón de cada quien que ha querido vivir para Él, para todo aquel que lo busca. Cuando allá en el libro de Mateo, en el capítulo 6, el Señor le enseña a los discípulos cómo orar, en el versículo 10 dice: venga tu reino. Entonces, cuando yo oro con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, pidiéndole al Señor que su reino venga a mí, dice la palabra de Dios que quién de nosotros, teniendo un hijo y nos pide pan, le daremos una piedra, y si nos pide un pez, le daremos una serpiente. Dice el Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, cuando nosotros oramos venga tu reino, estamos pidiendo a Dios que el reino de los cielos sea implantado en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Que nuestro corazón y nuestra mente sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios llena a un ser humano, pues éste ya no vive como quiere. Porque dice el Señor Jesucristo que los que viven para Él son como el viento, que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos pedir al Señor? Que traiga a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Que su Santo Espíritu llene nuestro corazón y nuestra mente, y que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu camine conforme a su voluntad. Eso es lo que nosotros debemos pedir cada día. El libro Segunda Carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17,
nos dice que Dios es espíritu y que donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a entender que no hay nada que pueda desviarnos de nuestra fe. Y es entonces cuando yo me doy cuenta que soy un verdadero cristiano. Cuando estoy en aflicción, cuando estoy siendo azotado, pero mi paz no se va, pero mi gozo no se va. Desafortunadamente hay hoy quienes enseñan que los 365 días del año todo es felicidad. Que si estás en Cristo Jesús, tienes las bendiciones y estás en esta situación y estás en la otra. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por causa de Jesucristo vamos a tener aflicción, vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados, y que en la primera parte, en el primer lugar donde vamos a ser heridos, donde vamos a ser perseguidos, donde vamos a ser vituperados, es en nuestra propia casa, porque vamos a tener grandes críticas por parte de nuestros padres, por parte de nuestros hermanos, por parte de nuestras esposas, por parte de los esposos, de las mujeres, por falta de los hermanos, por culpa de los hermanos, vamos a sufrir aflicción. Eso es lo que dice la palabra. Y uno ve, el otro día yo hablaba con una señora, yo estaba en un centro médico y estaba con mi Biblia en la mano y estaba leyendo mi Biblia. Cuando yo llegué al lugar, se sentaron a mi lado dos personas, pero yo miré hacia el fondo y había un lugar en donde no había nadie y había unas sillas muy cómodas. Entonces yo, sabiendo que algunas personas se incomodan cuando uno saca la Biblia para leerla, no quise incomodar a esas personas y me fui al lugar que estaba solo y abrí mi Biblia y empecé a leerla. Poco rato después se acercaron tres personas, entre ellas una señora. Yo estaba leyendo mi Biblia, estaba solo, llegaron estas personas y estas personas se incomodaron porque yo estaba leyendo mi Biblia. Entonces empezaron a decir cosas y a murmurar en contra de los evangélicos. Entonces empecé a predicarles la palabra del Señor. La señora me dice que una hija de ella había empezado a ir a una iglesia evangélica y que ella le había dicho que si no se salía de allá y no iba a la iglesia católica, que tenía que irse de su casa, porque ella no iba a aceptar en su casa a una persona que fuera o que estuviera yendo a una iglesia evangélica, y que la hizo retirar de la iglesia evangélica. Entonces, mire, esta niña ya fue tocada por el Señor, estaba muerta, pero escuchó la voz del Señor y resucitó para Dios, y entonces empezó a buscar a Dios, ¿sí? Pero ¿quiénes fueron sus primeros enemigos? Su propia madre. ¿Ve? Una mujer que está convencida que la verdad está en otra parte, ¿sí? Eso cree ella. ¿Es culpable esta señora? No, no es culpable. ¿Por qué? Porque ella no ha escuchado la voz del Señor.
Amén. Ella cree en rosarios, en santos y en todas esas cosas. Tal vez Dios, a través de esta su hija, un día le permita escuchar su palabra y ella resucite para Dios y empiece a buscar a Dios. Amén. Porque tú que eres católico y me estás escuchando, preguntarás por qué habla de esta manera. Mira, si tú amas a Cristo Jesús, porque tú eres católico y dices que amas a Cristo Jesús, si verdaderamente amas a Cristo Jesús, yo te pregunto, ¿por qué tienes que incomodarte porque alguien tome la Biblia para leer a Cristo Jesús? ¿Por qué te incomoda que alguien habla de Cristo Jesús si tú amas a Cristo Jesús? No tiene por qué incomodarte. ¿Ves? Pero si alguien habla de Cristo Jesús y habla conforme a su voluntad, entonces yo me gozo. El otro día yo estaba mirando videos por internet y sentí curiosidad de un sacerdote católico español hablando de la palabra, y me concentré como este varón predicaba la palabra y predicaba la palabra y predicaba a Cristo. Y este varón habló durante más de 60 minutos y solo habló de Cristo. Y yo estaba concentrado escuchando, y él enseñaba a Cristo Jesús y enseñaba que solo a través de Cristo Jesús hay salvación, que en ningún otro había salvación, sino en Cristo Jesús. Y yo me gozaba escuchando a este varón, porque estaba predicando la palabra conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Ahora, si él cree o no cree en lo que estaba hablando, no lo sé. No sé si este varón hace o su vida la lleva conforme a la voluntad de Dios. Lo único que sé es que en ese momento lo que estaba hablándolo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, que alguien se ofenda porque alguien saque su Biblia y la lea y después diga a esta persona que ama a Dios, ese es un mentiroso. Ese es un mentiroso. Porque el que ama a Cristo Jesús ama escuchar sobre su santo nombre y se goza con alguien que esté hablando sobre la palabra de verdad. Y esta señora hablaba con tanto odio en su corazón que el esposo le tocó intervenir. Y la otra persona que estaba con ella quiso como apoyar a la señora, pero el esposo le dijo: no, usted está equivocado, porque el Señor estaba aquí solo leyendo su Biblia, y los que vinimos a infortunarlo fuimos nosotros a él. Nosotros vinimos aquí cuando él ya estaba aquí leyendo su Biblia. Y si a nosotros nos incomoda que él lee su Biblia, lo que tenemos que hacer es pararnos de aquí e irnos a otro lado y no molestar al Señor. ¿Ve? Y yo apenas escuchaba y yo decía: mire la diferencia que hay entre tener al Espíritu Santo de Dios en mi corazón y el ser religioso. Porque el que tiene al Espíritu Santo de Dios no discute con nadie. El que tiene el Espíritu Santo de Dios escucha con atención y habla con paz en su corazón. Mire, fue tanta la situación que el Señor pidió disculpas y se fue.
Es tremendo cuando el enemigo le da rabia porque tú abres la Biblia y empiezas a estudiar la palabra mientras eres atendido en el lugar donde estás. Por eso es importante que tú lleves tu Biblia contigo, para que no te apartes ni un segundo de la palabra de Dios y para que Dios esté contigo, porque los demonios vienen y te atacan, pero el Dios Altísimo coloca aún a los que no creen en Él a que te defiendan. Amén. Es importante. El reino de Dios quiere venir a tu corazón. El reino de Dios quiere permanecer en tu corazón. El reino de Dios quiere llenar tu mente, tu alma, tu espíritu. Pero acuérdate que tú tienes libre albedrío. Tú eres el que debe decir: alma mía, alaba a Jehová. Bendice, alma mía, al Señor. Eso es lo que tú debes decir. Amén. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 24, dice que Dios es espíritu y que los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso le dijo el Señor Jesucristo a la mujer que estaba en el pozo, a la samaritana. Entonces, nosotros tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Él está buscando. Mira, si tú cuando estás dispuesto, dispuesta a irte a la cama, te pones de rodillas y le dices a Dios: Señor Jesucristo, mi alma te alaba. Te ruego que me regales palabra para yo adorarte, para yo bendecirte, para yo glorificar tu santo nombre. Permíteme en esta hora, Señor, dedicarte unos minutos a ti. En mis fuerzas no puedo adorarte porque no sé cómo hacerlo. Pero si tú me regalas palabra, bueno sería para mí, porque entendería que en este momento estás escuchándome. Hoy ha sido un día bueno o duro para mí, dependiendo cómo te haya ido en el día. Y tú le dices, le cuentas al Señor cómo te fue en el día. ¿Qué hiciste al levantarte? Y después de levantarte, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? Y le cuentas todo eso al Señor, malo o bueno que hayas hecho. Y le dices al Señor que aquellos pensamientos que no son buenos, agradables a Él, que los perdone. Que perdone también las acciones que hiciste que no son agradables a Él. Y le pides a Dios que domine tu voluntad y que te regale sabiduría. Mira, es increíble cuando uno se compromete con Dios. Cuando uno se compromete con el Señor, empiezan a pasar cosas en la vida de uno. Y cosas maravillosas empiezan a pasar en uno, de tal manera que uno ya no quiere hacer otra cosa sino hablar del Señor y hablar del Señor. Y se goza uno hablando del Señor. Por eso es importante que si tú estás escuchando
esta grabación te concentres en buscar a Dios cuando estés a solas. Que hables con Dios y le pidas lo que tú quieres pedirle a Dios. Pero cuando le vayas a pedir algo a Dios, trata de no pedirle bienes materiales, cosas para este mundo, sino que bueno fuera que le pidieras a Dios espíritu de sabiduría y de revelación. Bueno fuera que le pidieras a Dios inteligencia, conocimiento. Bueno fuera que le pidieras a Dios que colocara voluntad en tu corazón y en tu mente para leer su palabra. Bueno fuera que le pidieras a Dios ser un mejor hijo, una mejor hija, una mejor madre, un mejor padre, un mejor hermano, una mejor hermana, un mejor amigo, una mejor amiga, un mejor vecino, una mejor vecina. Bueno fuera que le pidieras a Dios que caminara siempre contigo, que te llevara y te trajera en el hueco de su mano. Bueno fuera que le pidieras a Dios que estuviera presente en tu levantarte. Bueno fuera que le pidieras a Dios que te guiara por el camino de la verdad, que apartara toda mentira de tu corazón. Mira, hoy hay gente que son muy sagaces para convencer al ser humano y para que el ser humano crea en ellos. Pero convencen a la persona de que son unos angelitos y el mismo demonio está con ellos. ¿Y de qué le sirve a una persona convencer al ser humano si Dios está mirando lo que está haciendo? Muchas personas, por su incredulidad, se condenan ellos mismos, porque quieren aparentar ser santos para los hombres, pero Dios está viendo la maldad que hay en sus corazones. Por eso es importante que nosotros llamemos el reino de Dios a nuestro corazón. Cuando tú llamas al reino de Dios a tu corazón, el Espíritu Santo de Dios va a llenarlo. Y cuando tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu están llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces ya no vas a ser el mismo. Cuando uno no conoce a Dios, uno piensa que los que aman a Dios, los evangélicos, los que adoran al Dios Altísimo, uno piensa que son amargados porque no hacen lo que uno hace. ¿Sí? Mucha gente cree que la diversión está en consumir licor. Mucha gente cree que la diversión es acabar su vida consumiendo drogas, consumiendo alcohol. Muchos creen incluso que el adulterio es una bendición, que el amor a ocultas, que el amor oculto es lo mejor que les puede haber pasado.
¿sí? Y por eso muchos hombres son adúlteros, muchas mujeres son adúlteras, muchos hombres son fornicarios y muchas mujeres son fornicarias. Adúltero es el hombre o la mujer que es casado y tiene relaciones con otra persona distinta a su pareja. Y fornicario es aquel que es soltero, pero mantiene relaciones sexuales con una y otra persona. Es importante que si tú estás escuchando la palabra de Dios, entiendas que no la estás escuchando porque quieres escucharla. No es así. Puede que tú lo creas, pero no es así. Porque nadie puede escuchar la palabra de Dios sin que Dios se lo permita. Eso es lo que acabamos de leer en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículos 24 al 28. Nadie puede escuchar la palabra de Dios si Dios no se lo permite. Y si tú estás escuchando la palabra de Dios, es porque Dios te está haciendo un llamado para que escuches su voz y para que salgas a la vida. Desafortunadamente, el 90% de las personas que escuchan el llamado de Dios salen corriendo y se van hacia otro lado. Y dicen, cuando esté más viejito me entrego al Señor. Cuando esté más viejito, más viejita, me entrego al Señor. Ah, que va, yo voy a pecar y voy a gozar de la vida ahora y después me arrepiento y Dios me perdona. Muchos piensan así. Ah, que va, yo no creo que un Dios tan bueno como mi Dios, que porque yo estoy con la vecinita y estoy engañando a mi esposa, yo no creo que mi Dios me vaya a mandar al infierno por este pecadito. Ah, yo no creo. Yo me arrepiento antes de morir, mi Dios me perdona. ¿Sí? Muchos creen de esa manera, porque no conocen al Señor. Incluso muchas personas que son líderes en sus congregaciones piensan de esta manera. Por eso es importante buscar el reino de Dios. Por eso es importante pedirle a Dios que su reino venga a nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros pedimos a Dios que venga su reino a nosotros, su reino viene a nosotros, y el reino de Dios que viene a nosotros es su Espíritu Santo, en el que nosotros nos vamos a mover. Si tú dices que eres uno que ama a Dios y las malas palabras no salen de tu boca, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Si eres uno que dice que ama a Dios y estás haciendo lo que desagrada a Dios, déjame decirte que estás inflamando las llamas del infierno permanentemente. El enemigo de Dios se ríe de aquellas personas que aman a Dios y leen la Biblia permanentemente y están arrodillados orando. El enemigo de Dios se ríe de ellos, porque sabe que ya pertenecen a Él, porque no van a escuchar la verdad, porque no se van a arrepentir. Mire, es muy difícil que una persona que lee la Biblia una persona que hace oraciones largas y está en pecado, es imposible que escuche la verdad para arrepentirse. Pero Dios le está dando siempre oportunidades. Dios le dio al rey Saúl más de 40 años para que se arrepintiera y no se arrepintió.
¿Qué te hace pensar a ti que conoces a Dios, que lees la Biblia, que has ido a una congregación y estás en pecado? ¿Qué te hace pensar que efectivamente un día te vas a arrepentir en todo tu corazón si el rey Saúl tuvo más de 40 años la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintió? Ahora bien, fuera una bendición grande que al escuchar la palabra de Dios entiendas que no es un hombre el que te está hablando, sino que Dios está usando a un hombre para hablarte a ti, para que te arrepientas y empieces a buscarlo conforme a su voluntad y abandones el pecado y te arrepientas. ¿Arrepentirse qué es? Muchas veces lo he explicado. Arrepentirse es un cambio de pensamiento, un cambio de estado. ¿Sí? Voy a cambiar la forma en la que estoy pensando, la forma en la que estoy actuando, y voy a empezar a comportarme conforme a la voluntad de aquel que me llamó por su divina gracia. Amén. Entonces debemos buscar el reino de los cielos, y el reino de los cielos viene a nosotros cuando somos sellados por el Espíritu Santo a través de la fe que colocamos en la sangre preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, y que al resucitar Jesucristo nos justificó delante del Padre Eterno, cuando nosotros colocamos la fe en esto, entonces el Espíritu Santo va a venir y va a llenar nuestro corazón. Es de la única manera en que realmente hay salvación para todos nosotros. Cuando nosotros colocamos nuestra fe en que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras, entonces es cuando nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo, por colocar nuestra fe conforme al Evangelio que Dios le entregó al apóstol Pablo. El verdadero evangelio lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 4. Y nosotros debemos ir también a Romanos capítulo 3, versículo 25, para que podamos entender mejor esto. Y bueno fuera que nosotros después miramos a Romanos capítulo 1, versículo 19, para que nosotros entendamos por qué es necesario para nosotros colocar nuestra fe en que la sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado. Ahora bien, cuando tú has creído con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente en el verdadero evangelio, entonces tú debes examinarte a ti mismo, como dice el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros nos examinemos si verdaderamente estamos caminando en la fe de Cristo Jesús. ¿Y cómo es que yo me doy cuenta que soy un verdadero cristiano? Pues hombre, es muy fácil darme cuenta que soy un verdadero cristiano, porque cuando yo camino en la justicia de Dios, cuando yo hago misericordia según la voluntad de Dios, y cuando yo me quebranto delante de Dios, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esto? Mira, si tú estás escuchando la palabra de Dios y estás en pecado, si eres un adúltero o una adúltera, tal vez no seas cristiano, porque un verdadero cristiano por amor a Dios no haría esas cosas. Si tú estás diciéndole mentiras a tu esposa, a tu esposo,
Puede que convenzas a tu esposa, puede que convenzas a tu esposo, pero Dios te está mirando y no estás actuando conforme a su voluntad, porque la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 y siguientes, dice que los mentirosos, que los fornicarios, que los adúlteros, que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso no me lo estoy inventando yo. Tú tienes que leer Gálatas capítulo 5, versículo 19 y siguientes. Entonces mira, ¿de qué te sirve estar bien hoy con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, si estás mal para con Dios? De nada te sirve. Eso no te sirve de nada. Es mejor ser perseguido, ser vituperado, ser burlado, porque amo a Cristo Jesús y porque sigo su voluntad, porque yo sé que la corona de victoria me está esperando. A mí no me importa cómo me ven los demás si estoy haciendo la voluntad de Dios, porque para mí el agradar a Dios es el todo. Entonces, si alguien se ofende porque amo a Dios, que Dios le perdone, y oro por esa persona para que Dios le guíe y lo anime a conocer su verdad, a conocer la bendita palabra. Pero yo sé que por mucho que yo sea burlado, por mucho que se burlen de mí, por mucho que me engañen, por mucho que me ofendan, por mucho que me maltraten, Dios me va a dar la corona de victoria. Eso es lo que tú debes pensar si eres un cristiano. Por eso es importante que si tú aún no conoces a Dios, si tú aún no has aceptado a Dios en tu corazón, si tú aún estás rebelde a la causa divina, pídele a Dios que su reino venga a ti, que venga el reino de Dios a tu corazón. Amén. Eso es lo importante. Qué bueno fuera que tú en tu corazón sintieras que esta palabra es para ti. Eso fuera bueno. Yo me acuerdo que el otro día estaba de visita donde que conozco, y yo estaba hablando algo, ¿no? Y cuando yo terminé de hablar, la conversación se terminó como a la hora, tal vez algo más, y ya estábamos dispuestos los que estábamos allá a irnos, y de pronto mi amigo se paró y me dijo: Américo, vení, vos todo lo que estabas diciendo era como para mí, ¿sí o no? Vos me estabas echando una puya a mí ahí. Y yo en mi corazón jamás dije lo que dije para ofender a esta persona. Entonces yo le dije: no, mira, ¿cómo se te ocurre que yo voy a decir algo para ti? No, yo estaba hablando algo en general, yo no estaba diciendo nada para ti. En ese tiempo yo no era cristiano. Pero eso me quedó a mí en el corazón, porque yo siempre dije: hombre, yo cómo se le ocurre a esta persona que yo voy a estarle tirando pullas y de esa manera. No, yo no haría eso. Yo si tengo que decirle algo, yo se lo digo, pero yo como no. Y a mí me quedó eso en el corazón. Yo decía: pero ¿cómo es que esta persona va a pensar eso de mí? Y ahora que soy cristiano, una vez yo voy a la congregación y el pastor estaba dando su sermón, y todo lo que el pastor decía era como si me lo estuviera diciendo a mí. Y yo me acordé de mi amigo. Entonces dije yo: ahora entiendo. Ahora entiendo que cuando uno cree que otra persona le está hablando de algo, y uno cree que todo lo que está diciendo es para uno, es Dios el que le está hablando al corazón de uno.
Es Dios el que está hablando a mi corazón, diciéndome: necesito que cambies, yo quiero que cambies esa forma de ser, que cambies eso que hay oscuro en tu corazón y lo transformes. Eso es lo que Dios te está diciendo. Si tú eres uno que me está escuchando, si tú eres una que me está escuchando y crees que lo que yo estoy diciendo es para ti, entonces no soy yo el que te estoy hablando, sino que Cristo Jesús te está hablando a tu corazón para que cambies, para que transformes tu vida, para que mejores tu vida y para que vivas conforme a su voluntad. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Esa es la forma en la que Dios te habla. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de compartir esta tu bendita palabra a todo aquel que la ha escuchado conforme a tu voluntad. Sea tu Santo Espíritu, Señor, regalándole sabiduría, inteligencia, conocimiento en tu palabra para que haga tu voluntad y no la de Él. Que haya transformación en cada ser humano que escucha tu voluntad, Señor, tu palabra, y que haya ese sentir en cada persona. Bendice, Señor, a cada uno que ha escuchado esta palabra. Bendice a sus familias, bendice a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, a todo su entorno familiar. Que haya en esa persona, Señor, ese compromiso de buscar el reino de Dios. Que cada persona busque el reino de los cielos para que su corazón sea lleno de tu Santo Espíritu. Tú, Señor, no habitas en templos hechos por manos de hombres. Entendemos que congregarnos es necesario porque así tú lo dijiste en tu palabra. Pero el reino de los cielos está en el corazón de los que te buscan. Gracias, Padre Santo, por cada palabra, por cada oración. Gracias por cada bendición que tú repartes, Padre amado. Gracias, Señor, por la lluvia y por el sol. Gracias por el frío y por el calor. Gracias, Padre Santo, por cada persona que dispone un momento de su tiempo para escuchar tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.